Cuando un cuerpo que cae choca con el suelo, cada rebote es menor que el anterior. ¿Y por qué es así? Es así porque la energía cinética del cuerpo, como un todo, se va transformando en el caótico movimiento de los átomos que lo componen. Ese proceso es muy similar al del calor que se propaga a un cuerpo frío. El resultado final es el mismo. Con el tiempo, toda la energía disponible se llega a distribuir como energía cinética y potencial de los movimientos aleatorios de todos los átomos. Por lo tanto, aunque la idea de equilibrio parece lo definitivo en paz y serenidad, esa perspectiva oculta el agitado movimiento de los átomos en el interior. Así que entender el equilibrio es cuestión de perspectiva, de mirar más dentro y más allá. Como el equilibrio es un estado en el que todas las temperaturas son iguales, el equilibrio es un lugar donde ninguna máquina funciona. No hay géiseres lanzando sus chorros, ni volcanes en erupción, ni cataratas de agua. Las grandes máquinas no quieren funcionar y las pequeñas no pueden. En todas partes la naturaleza parece impulsada hacia el estado de equilibrio. Cuerpos calientes y cuerpos fríos luchando por conseguir la misma temperatura. Y cuerpos que caen convirtiendo un trabajo muy bueno en calor inútil. Desde el punto de vista de los físicos, cuando la naturaleza tiende a comportarse de una forma tan universal, debe haber una explicación científica. ¿Y la hay? La explicación comenzó como una idea, naturalmente una idea para la construcción de una máquina de vapor mejor. Hubo un joven llamado Carnot, cuya lógica fue capaz de demostrar que, para una fuente de trabajo competente, ninguna tan eficiente como una que sencillamente no funcione. Las ideas más grandes de Sade y Carnot nunca funcionaron y en el mundo real probablemente nunca funcionarán. No obstante, él había decidido crear una máquina tan perfecta como la naturaleza lo permitiera y la lógica para llegar muy cerca de ella. Dada una diferencia de temperaturas, una temperatura alta T sub B y una temperatura baja T sub 0, Carnot diseñó una perfecta abstracción. La máquina de Carnot toma calor Q sub B a la temperatura alta, convierte una parte del trabajo W y expulsa el resto, Q sub 0, como calor a la temperatura más baja. Como el ciclo de Carnot podía funcionar igualmente en sentido inverso, era la imagen de la máquina ideal, la máquina más eficiente que posiblemente las leyes de la naturaleza podían permitir. Pero con la temprana muerte de Carnot, sus ideas, prácticamente desconocidas desde el principio, parecían destinadas a quedar en el olvido. Y seguramente ese hubiera sido su final si dos grandes científicos no se hubieran interesado por la teoría de Carnot. Rudolf Clausius, físico alemán, y William Thomson, profesor de filosofía de la naturaleza en Glasgow, que más tarde se convertirá en Lord Kelvin. Rescatados los manuscritos originales de Carnot, de esas mismas páginas nació la ciencia de la termodinámica. En el razonamiento de Carnot, Clausius y Thomson observaron un hecho asombroso. Lo vieron en términos de una simplicidad matemática asombrosa. En la máquina ideal de Carnot, el cociente entre el calor tomado y el calor desperdiciado era igual al cociente entre las dos temperaturas absolutas necesarias para el funcionamiento de la máquina. Dicho en otras palabras, este era el ideal que procedía de la imaginación de Carnot. Lo que entra sigue siendo lo mismo al salir. Pero si no es el calor, ni es la temperatura, ¿qué es? El calor dividido por la temperatura a la que fluye. Y según Clausius, eso es la entropía. En una máquina de Carnot, una cierta entropía entra a temperatura alta, realiza su trabajo y la misma cantidad de entropía sale a temperatura baja. O sea que una máquina ideal no solamente conserva la energía, conserva también la entropía. Eso es el ideal. Pero, ¿qué pasa en la realidad? En el mundo real.
¿Qué sucede realmente con la máquina jadeante y rechinante? Por un lado, todas las máquinas conservan la energía. El trabajo es igual a la diferencia entre el calor que entra y el calor cedido. Pero, utilizando las mismas temperaturas, la máquina real produce menos trabajo que la máquina ideal de Carnot. Realiza menos trabajo y desprende más calor. Así, aun cuando la entropía que entra pueda ser la misma que en la máquina de Carnot, la entropía que sale es mayor. Eso es un hecho asombroso. La entropía que sale de una máquina real es mayor que la entropía que entra. ¿Podría eso significar que la máquina real crea entropía de la nada? En realidad sí. Y eso es porque en las máquinas reales el calor que fluye no es isotérmico. Los movimientos del émbolo no son adiabáticos. Hay siempre rozamiento entre las partes en movimiento. Independientemente de lo que pueda ser su producto final, todas las máquinas reales fabrican entropía. Independientemente de las condiciones del lugar de trabajo, las existencias de entropía crecen siempre. E independientemente del lugar de trabajo, los seres humanos no poseen la patente de fabricación de la entropía. Día tras día, las máquinas de la madre naturaleza van fabricando entropía. Y nadie sobre la Tierra puede competir con ellas. Cada cuerpo material, en cualquier lugar del universo, contiene entropía. Y aunque no siempre es fácil decir cuánta entropía contiene, no es demasiado difícil determinar cuándo circula entropía de un cuerpo a otro. Si el calor sale de un cuerpo a la temperatura T, la entropía del cuerpo disminuye en Q partido por T. Si el calor entra a la temperatura T, la entropía del cuerpo se incrementa en esa cantidad. Cuando a través del cosmos fluye calor, fluye entropía con él. Todas las máquinas extraen calor de alguna parte, del sol quizás, o de la caldera de un barco. Utilizan parte de él para hacer su trabajo y después liberan el resto. No tiene demasiada importancia a dónde va ese resto, no en el gran esquema de las cosas. Va a la atmósfera, al mar o a cualquier lugar que esté frío y que sea lo suficientemente grande como para no verse afectado por esa aportación de calor. Las máquinas diseñadas por el hombre funcionan de una forma muy similar a las que la madre naturaleza prepara. Mientras el calor fluya desde una temperatura alta a otra más baja, las cosas marchan sobre ruedas. Y mientras haya combustible, carbón, petróleo, madera o cualquier cosa que sirva, seguirán marchando. Pero si se acaba el combustible, deja de haber flujo de calor. El cuerpo se enfría, su temperatura baja poco a poco y cuando llega a la misma temperatura del medio que le rodea, está en un estado de equilibrio. Siempre que circule el calor y un cuerpo caliente esté más caliente que el cuerpo frío, aumentará la entropía y continuará aumentando hasta que no pueda suceder otra cosa, hasta el estado de equilibrio. Cuando esto ocurre, la entropía no crece más. Dicho de otro modo, el estado de equilibrio es el estado de máxima entropía. Todos los procesos de la naturaleza se pueden ver siempre por todo el universo como una constante marcha para aumentar la entropía. Y aunque esos hechos hayan sido comprobados en la mayoría de los circuitos científicos, algunos investigadores no cesarán en su empeño. Quizás sea